por toda esa supercarretera de la información pasa cualquier cantidad de datos. Miren lo que pasa en un minuto. 243,000 fotos son subidas a Facebook. 70,000 horas de contenido de video son consumidas. Más de 3.8 millones de búsquedas en Google. Más de 350,000 tweets son enviados. Más de 65,000 fotos son subidas en Instagram. Más de 210,000 snaps son subidos en Snapchat. 120 nuevas cuentas son creadas en LinkedIn. Más de 29 millones de mensajes son procesados, 1 millón de fotos, 175,000 mensajes son compartidos en WhatsApp. Y la lista sigue. O sea, la cantidad de información que nosotros estamos generando y consumiendo en un minuto de nuestra vida es impresionante. Entonces necesitamos ponerle un alto a este consumo desmedido de tecnología. Necesitamos crear acuerdos que nos permitan a nosotros controlar estos dispositivos y no que estos dispositivos nos controlen a nosotros. Algunas otras estadísticas que vemos en este asunto del consumo de la tecnología es que como media los padres afirman que sus hijos pasan 5 horas al día usando un dispositivo electrónico. 5 horas diarias entre semana. Esto quiere decir que pasan 35 horas a la semana, más de un día. Es decir, un día hay 4 horas perdidas por semana. Eso es 140 horas al mes, que equivale a 5 días y 8 horas perdidos en un mes. Y si seguimos cuantificando a años, son 1,680 horas en el año. Es decir, 70 días perdidos en el año en estar conectado a un dispositivo electrónico. Esto es equivalente a 2 meses y 2 semanas que nosotros perdemos en el año conectados a un dispositivo. ¿Qué pudiéramos hacer en esos 2 meses y 2 semanas? Y decimos que no tenemos tiempo para otra cosa, ¿verdad? 8 semanas en total perdidas en el año. Así que es importante prestarle atención a este tiempo que pasamos nosotros y nuestros hijos en los dispositivos electrónicos. 62%, ahora vamos a ver el día, cómo está compuesto el día. Primeramente en la mañana, mire lo que pasa. 62% de los padres consultan su teléfono durante la primera hora del día, al despertarse. ¿Y qué hacen con el teléfono en esa primera hora del día? El 74% miran el correo electrónico, 51% envían o leen mensajes atrasados, 48% entran en las redes sociales, 36% leen las noticias, 24% consultan y organizan el calendario, el 17% lee la Biblia cuando se levanta, solo el 17%, imagínense. El 10% mira un video, 6% escucha un libro en audio o podcast y 6% no hacen nada de lo anterior, es decir, no usan su dispositivo electrónico, tan solo se levantan en la mañana. Ahora, conforme avanza el día, en la tarde, después del colegio, los niños y las niñas pasan la mayor parte del tiempo haciendo ¿qué? 65% de los niños hacen sus deberes, colaboran con las cosas en las casas. El 64% pasa viendo la televisión o una película. 56% relacionándose con otros miembros de la familia. 42% jugando videojuegos. 39% jugando o haciendo una actividad no formal. El 32% pasa leyendo algo no relacionado con los deberes. 27% pasa en las redes sociales o enviando mensajes a sus amigos. 25% pasa haciendo actividades o clases extracurriculares. 25% está en internet sin estar relacionado con deberes, o sea, solo surfeando, como decimos, ¿verdad? Buscando contenido, entretenimiento y todo lo demás.
El 23% pasa haciendo algún deporte organizado, 22% pasa con sus amigos y apenas el 8% dedica tiempo para leer la Biblia y hacer devocionales u orar. Luego en la noche, cuando se sientan a comer, más de 4 de cada 10 padres afirman que los dispositivos electrónicos interfieren con las comidas familiares de una manera significativa. Y le preguntan a los padres, ¿qué tanto cree usted que interfieren los dispositivos cuando se sientan como familia a comer en la mesa? 24% está muy de acuerdo. La mayoría de las personas afirman que los dispositivos electrónicos interrumpen aun cuando uno está comiendo. 18% está en parte de acuerdo, 14% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 17% en desacuerdo y 27% muy en desacuerdo. Así que ya en la noche, ¿qué es la última cosa que hacen los padres antes de irse a dormir? El 31% mira televisión antes de irse a dormir. Mira sus series, sus deportes, sus noticias, qué sé yo. 10% entran en las redes sociales, 3% leen algo por internet y 2% se dedican a jugar un videojuego. Vale la pena decir, hermanos, que estas estadísticas son de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos sigue siendo para nosotros quien dicta la media. Así que estos son valores representativos y bastante aproximados, podemos decir, a lo que sería también la realidad de nuestro país. Más en nuestros países que están más cercanos a Estados Unidos. Lo que es México, Guatemala y Honduras, que son los países más cercanos a Estados Unidos, más influenciados están por la cultura norteamericana. Porque lo que nosotros hacemos y vemos y lo que está de moda acá es lo que nosotros recibimos directamente de Estados Unidos. Mientras que otros países, por culturas inmigrantes, reciben las tendencias o la influencia de países europeos, como es el caso en algunos países de Sudamérica. Así que podemos decir que estas estadísticas son importantes y son influyentes para nosotros, aunque no representan directamente nuestra sociedad, sí nos vemos representados en la manera y en la tendencia y en el comportamiento de estas estadísticas. Ahora, les preguntan, ¿duerme usted con su teléfono celular al lado? El 70% dice que sí y el 30% dice que no. En los padres, en el caso de los padres, 70% de los padres duermen con su celular al lado, mientras que el 30% no lo hace. En los preadolescentes, es decir, 11, 12, 13 ya, perdón, según las normas en Estados Unidos, ya a los 13 años son adolescentes, son teenager, porque a partir de los 13 son 13, entonces ahí comienza la adolescencia. Entonces, de estos preadolescentes, entre los 10 y antes de llegar a los 13 años, el 72% duerme con el celular, preadolescentes, y el 28% no. Y ya adolescentes, es decir, desde los 14 hasta los 20, el 82% se incrementa el porcentaje de adolescentes que duermen con sus dispositivos celulares, mientras que el 18% no lo hace. Entonces, claramente, mis hermanos, el uso y el consumo de tecnología está desplazando los espacios que nosotros tenemos para creatividad y para dedicar a otras actividades que son mucho más importantes que estar consumiendo entretenimiento en los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles definitivamente controlan nuestra vida en gran medida. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y este es el propósito de estar en esta clase. Crear acuerdos que nos permitan a nosotros controlar la tecnología. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a desarrollar sabiduría y coraje para saber qué es lo que estamos haciendo mal y coraje para cambiarlo. Vamos a crear espacios que nos permitan a nosotros usar menos tecnología y desarrollar más la creatividad con actividades análogas. Y vamos a entender que necesitamos un ritmo de vida, un patrón de vida en el que un día a la semana nos desconectemos de la tecnología, una semana en el año, en lo posible, nos desconectemos de la tecnología, y si es posible un mes desconectarnos de la tecnología, pues desconectarnos un mes en el año para descansar. Así que como cuarto acuerdo, vamos a establecer que nos vamos a despertar antes que nuestros dispositivos lo hagan y los vamos a apagar antes de irnos a dormir. Ahora, ¿qué significa eso? Eso es lo que vamos a determinar en esta clase de este día. Así que vamos a ver, hermanos, y es importante esto, hermanos, porque se alinea prácticamente con lo que vamos a estar estudiando en el culto en esta tarde, la necesidad de nuestro descanso, la necesidad de nuestro reposo. Entonces vamos a ver la necesidad de dormir, vamos a ver lo que amenaza nuestro sueño, lo que ataca directamente nuestra capacidad de descansar y de recuperarnos para venir con fuerzas al día siguiente a hacer nuestro trabajo. Vamos a ver las amenazas actuales, el problema subyacente, es decir, cuál es el verdadero problema detrás de todo esto, y vamos a reconocer que en medio de esas prácticas que tenemos nosotros yace el pecado de nuestro corazón, para que podamos decirle buenas noches a nuestro teléfono inteligente y que podamos enfrentar la mañana siguiente con fuerzas renovadas. Así que eso es lo que vamos a estar viendo o estudiando en estos minutos que nos quedan de clase. En primer lugar, la necesidad de dormir. Mis hermanos, como seres humanos creados por Dios, fuimos creados para trabajar, pero también fuimos creados para descansar. El descanso es una parte integral del ser humano. Ningún ser humano puede vivir sin tener el descanso apropiado para continuar haciendo sus actividades. Dios estableció desde el principio de la creación el patrón de vida que un hombre debería de tener. Y Él lo muestra a través de la luz de la naturaleza con sus propias obras. Dios creó todo en el espacio de 6 días literales y descansó de su obra en el 7º día. Y Él consagró, santificó ese día para que fuera un día santo de reposo y de adoración. Entonces, el hombre, al observar por medio de la naturaleza ese patrón de 6 días de trabajo y 1 de descanso, debe vivir también de acuerdo a ese principio. Y eso viene específicamente de Dios. Una de las necesidades más grandes del hombre es poder dormir lo suficiente para recuperar su fuerza al día siguiente. Dios que nos hizo y Dios que nos conoce nos ha mandado el día de reposo, porque si no nos lo manda, sabe que nos vamos a trabajar y 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 no vamos a darle tiempo a nuestro descanso. Pero Dios sabe que necesitamos descansar. Entonces para eso instituyó el día de reposo, porque el hombre necesita descansar para recuperar metabólicamente, emocionalmente y espiritualmente sus fuerzas y su salud, tanto física como espiritual. Aquí los que son médicos me pueden dar fe de esto, que para que el cuerpo pueda estar bien al día siguiente, necesita dormir lo suficiente para volver a recuperar los niveles de proteínas y qué sé yo que necesita para operar. En promedio, un hombre necesita dormir 1/3 de cada día. Dormir, por lo tanto, es necesario para que nuestro cerebro pueda mantener
las complejas y delicadas conexiones que nos permiten acumular memoria y habilidad. Si usted está operando maquinaria delicada y usted no descansa y sigue operándola, en algún momento su cuerpo no va a responder a las actividades que tiene que hacer. No va a tener las suficientes habilidades cognitivas para poder operar esa maquinaria. Y lo vemos nosotros fácilmente, hermanos, aquí en nuestro país, en nuestro contexto, con los accidentes que pasan a cada rato en la CA5, ¿verdad? Una rastra se dio vuelta. ¿Por qué se dio vuelta? Se durmió el motorista. ¿Por qué se durmió? Porque no lleva un régimen adecuado y balanceado de trabajo y de descanso. Entonces necesitamos descansar para que nuestras habilidades cognitivas y físicas puedan estar en su punto necesario para poder operar eficientemente las cosas que nosotros hacemos en el margen de nuestro trabajo. Durante esas sesiones nocturnas se codifican no solamente los recuerdos visuales y verbales, sino también los físicos. Dormir nos ayuda a nosotros a recuperar fuerza, ¿sí o no? Las habilidades artísticas y musicales que requieren una coordinación neuromuscular sofisticada avanzan de forma drástica después de una buena noche de sueño. Usted tiene a la gente que toca en orquestas como parte de su trabajo y están ejecutando un instrumento una y otra vez, aunque el cuerpo tiene una memoria musical para poder saber cómo ejecutar ese instrumento. Si el cuerpo está cansado, va a llegar un momento en que solo le van a salir notas desafinadas, como que si fuera yo el que estoy tocando el instrumento. Necesita dormir, por mucho que se sepa la pieza de memoria y que su memoria muscular, musical, pueda ejecutar el instrumento automáticamente, si está cansado, no va a poder hacerlo. Y los músicos no me dejarán mentir en esto. Entonces necesitamos dormir. A través del sueño nuestros cuerpos se ocupan de la inmensa complejidad y las necesidades del crecimiento en todos los ámbitos: intelectual, emocional, físico y espiritual. Tanto el corazón como la mente, mis hermanos, el alma y la fortaleza son estimulados mientras nosotros dormimos. Así que privar a alguien de dormir es una de las formas más crueles de tortura y conduce a un rápido declive emocional, mental y físico. Hace algún tiempo atrás, me recuerdo yo cuando capturaron a uno de los más famosos líderes de los carteles mexicanos, el Chapo Guzmán, un criminal altamente escurridizo que no lo habían podido retener en las cárceles nacionales, así que tuvieron que extraditarlo a Estados Unidos para que ahí sí pudiera ser controlado. ¿Y qué fue lo primero que hicieron para desarmarlo y para quitarle su resistencia al arresto y a la restricción? Privarlo del sueño. Y él se quejaba: no me dejan dormir, cada tanto están entrando. Y entonces cuando usted priva a alguien del sueño, inmediatamente puede ver un declive emocional y físico en la persona. Físicamente está descompuesto porque no puede dormir. Entonces, esta es una de las maneras, y los que saben de esto lo utilizan como arma contra las personas, ¿verdad? La manera más fácil de desbaratar a una persona es privarlo de dormir. ¿Por qué? Porque sus habilidades cognitivas no van a estar en el lugar que deben de estar. Entonces no puede hilvanar mentiras para defenderse, y lo que hace es decir: no, bueno, la cosa está así, estos son los responsables. Y entonces le dicen: si decís la verdad, te vamos a dejar dormir. Y entonces una persona termina soltando la sopa. ¿Por qué? Porque lo desarmaron emocional, intelectual, espiritual y físicamente a través de privarlo del sueño. Así que, hermanos, el sueño es muy importante. La amenaza del sueño. ¿Qué amenaza nuestro sueño? Nada en nuestras vidas dentro del hogar ha sufrido una alteración mayor a causa de la tecnología que el sueño. La tecnología ha afectado muchas cosas en nuestra vida, muchas cosas en cómo hacemos ahora las actividades durante el día,
pero nada se ha visto tan afectado como el sueño. Y esta alteración comienza con la primera ola de la tecnología, la electrificación. Cuando llega la electricidad a las casas, ya la capacidad de dormir y la capacidad de conciliar el sueño viene a ser totalmente diferente a como era en generaciones anteriores. En generaciones anteriores, donde no había electricidad, la gente se alumbraba ¿con qué? Candiles, lámparas. Sí, con candiles, lámparas, con candelas. Pero a las 5 de la tarde ya todo estaba oscuro. Entonces la gente no tenía más remedio que prepararse para irse a dormir. Ya no había nada más que hacer. Entonces a las 5 esa gente ya estaba dormida. Pero ¿qué pasaba? Al día siguiente, a las 4 de la mañana, ya estaban levantados, ¿verdad? Porque ya había luz y ya no había nada que hacer. Llegó la electricidad, entonces ya no nos necesitamos acostar a las 5. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aunque está oscuro a las 5, todavía tenemos claridad en nuestras casas, ¿sí? Y nuestro cerebro interpreta de que todavía tenemos horas de actividad. Entonces el resultado de eso es que la gente viene a dormirse ahora a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Y dice, no, si son 8 horas de sueño, bien, me levanto a las 8 y no hay problema, tengo 8 horas de sueño. Pero nos acostamos más tarde. Sí, antes eran mucho más horas de sueño. Entonces, este cambio al sueño, este cambio al descanso, comenzó con esa primera ola de tecnología que fue la energía eléctrica en los hogares. Y aunque la electrificación es un regalo, nos empuja levemente hacia la dirección equivocada y como consecuencia muchos de nosotros estamos crónicamente privados del sueño y de sus beneficios. ¿Cómo no, hermanos? Si, aunque estemos acostados en nuestra recámara, hay un montón de luces a nuestro alrededor que inconscientemente nos mantienen despiertos. Tenemos la luz del aire que nos pega en la cara, tenemos la luz del reloj despertador, y si somos del 70% que dormimos con el celular al lado, ahí cada vez que cae un mensaje nos despierta la lucecita, ¿verdad? Y la tentación para ir y chequear el celular es demasiado grande como para no hacerlo, ¿verdad? Vemos, ¿quién le dio like a mi foto ahorita a las 12 de la noche? Entonces, esa tentación está latente y nos priva del sueño, hermanos. Nos priva del descanso. Entonces, por eso le digo, nada ha afectado más nuestro sueño que esta tecnología. Y el problema se agrava con la cantidad de dispositivos portátiles a los que tenemos acceso de día y de noche. La luz que emiten esos dispositivos es especialmente nociva para el sueño, porque engaña a nuestros cuerpos para pensar que aún es de día. Las pantallas también interrumpen nuestro sueño al presentar delante de nosotros un sinfín de entretenimiento, emoción y exigencias en nuestras vidas diurnas. Y el problema es especialmente grave para las generaciones emergentes que dependen en gran parte de las aplicaciones de mensajería para la mayor parte de su compromiso social. Nuestros chicos, la siguiente generación, tiene una dependencia aún mayor de la tecnología que la que teníamos nosotros. ¿Por qué? Si nosotros queríamos hacer un trabajo de investigación, quizás para algunos de ustedes no, pero para nosotros, los que ya estamos un poco más mayores, teníamos que ir al centro cultural, a la biblioteca del centro cultural, a buscar una referencia bibliográfica en un archivero para poder encontrar algún libro que hablaba sobre el tema en particular que estábamos buscando. Después de Windows 95 llegó la enciclopedia en carta y ahora en la enciclopedia en carta solamente era cuestión de buscar el tema en materia y le aparecía ahí todo un artículo desplegado. Y ahora mucho más, nadie se acuerda ni necesita en carta, hay cualquier cantidad de recursos en línea que le dan recursos ilimitados, interminables acerca de un tema. Entonces, la vida y el compromiso social de nuestros chicos depende de la tecnología. Para nuestros chicos es inconcebible no tener internet, no tener recursos
a la mano y tener que ir a fuentes externas a consultar o a conseguir en fuentes análogas la información que necesitan hacer para sus programas. Es inconcebible. Entonces, esto es un problema, hermanos, porque así como la tecnología es útil, también es nociva para su vida, para el desarrollo de su vida normal. Sea cual sea nuestra edad, todos esos mensajes están cargados de la afirmación positiva que todos anhelamos. ¿Cierto o no que si a usted le escriben un comentario en una foto, qué bonita tu familia, cómo estás, qué lindo ver a los chicos juntos y todo, uno se emociona y uno le gusta ver eso y le gusta recibir la afirmación positiva de las personas? Entonces, esa afirmación positiva se vuelve una droga para las personas, principalmente para los chicos, que necesitan estar revisando y revisando y revisando todas estas plataformas y todos estos mensajes para recibir la afirmación que muchas veces no tienen en sus casas porque sus padres también están absortos por la tecnología. ¿Está viendo el problema que hay? Nos está dominando y nos está controlando de una manera que nos aparta de nosotros mismos y que nos aparta de nuestro propósito en Dios. Así como las señales sociales de desaprobación y vergüenza que todos tenemos. Ya si le dicen, esos calvinistas están equivocados con la predestinación, es irremediable que se va a meter a las redes sociales a defender su postura calvinista reformada contra alguien que esté equivocado en las redes. ¿Sí? Muchos de nosotros reaccionamos de esa manera y es inevitable, ese es un ejemplo nada más, pero es inevitable reaccionar ante esas cosas, tanto buenas como malas. Pero además por la noche, y este es uno de los más grandes problemas, ¿se acuerda que dijimos 70% de los padres duermen con sus dispositivos celulares al lado? Y en los adolescentes, ¿cuánto es? 80 y algo, por ahí andaba, ¿verdad? En los preadolescentes, ¿cuánto? 70 y pico. Entonces, pensemos por un momento. Esta gente está durmiendo con los celulares al lado de sus casas, al lado de sus camas. La tentación para volver y ver qué es lo que está pasando es irremediable. Entonces, esta actitud lo priva del sueño, lo priva del descanso, y al día siguiente no puede rendir de la misma manera en su trabajo. Pero, aparte de eso, aparte de toda la afirmación positiva que nosotros podemos recibir a través de un mensaje o de las críticas que vamos a estar tentados a contestar, hay otro peligro y es un peligro aún mayor y más fuerte. Y es que por la noche la habitación también invita a la inhibición y a tomar decisiones equivocadas, como por ejemplo, mirar imágenes con contenido sexual y con mayor frecuencia en los adolescentes. ¿Se da cuenta? Tenemos la tentación y tenemos al enemigo justo en nuestra cama, en nuestra recámara, y no estamos haciendo absolutamente nada para detener esto, sino que más bien estamos incentivando la ocasión de tentación. También en las niñas, tomarse fotos para la satisfacción de otros. Y ese es un grave problema en nuestra sociedad actualmente, que muchas de las niñas son incluso más despiertas y más avanzadas en este tema que muchos de los varones. Mientras que los varones están sumergidos en fútbol, en deportes y todo esto, las niñas están pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque al tener acceso a las plataformas sociales, están expuestas también a depredadores sexuales que piden de ellas, haciéndose pasar por menores, piden de ellas contenido explícito para su propia satisfacción. Yo le digo, si estos chicos estuvieran en el día
sin esas distracciones, se comportarían de la misma manera como se comportan cuando están en su habitación, ya listos para dormir, con la puerta cerrada, con la luz apagada y con el dispositivo al lado, buscarían las mismas cosas que buscan en ese momento en el que no tienen restricción y en el que no tienen inhibición alguna. No actuarían de la misma manera. Las chicas no se tomarían fotos explícitas si estuvieran en la escuela a la luz del día y frente a las otras personas. No actuarían de esa manera. Entonces, definitivamente, estar en la recámara, a solas, con la luz apagada, sin restricciones y sin inhibiciones, promueve el que una persona tenga una conducta pecaminosa, irremediablemente. Entonces, ese es el problema subyacente con la tecnología cerca de nosotros, con la tecnología sin restricciones. El cansancio y la soledad convierten muchas veces nuestra inmadurez en susceptibilidad y en tentación. Y en la noche, a medida que se van iluminando los mensajes, la ansiedad y las fantasías se van alimentando con la misma rapidez. Con ello, perdemos de vista, hermanos, para lo que fuimos diseñados en verdad. Esto es para un descanso profundo que nos capacita cognitiva, emocional, física y espiritualmente para que podamos enfrentarnos a los retos del día siguiente. ¿Cómo no va a querer la gente venir el domingo, al día del Señor, a participar de las actividades públicas si está tan cansado? He tenido personas que me dicen, pastor, es que los domingos estoy bien cansado, porque durante la semana no puedo descansar. Entonces yo les pregunto, hermano, y es que su trabajo dura 24 horas, está en un régimen de 24 por 24, no sé cómo le dicen, ¿verdad? Que trabaja 24 y descansa 24, que eso es inhumano terriblemente. Pero es que su trabajo dura 24 días, no, pastor, ¿y cuántas horas trabaja usted? 8 horas. ¿Y por qué está tan cansado? Es que voy a la U. ¿Y cuántas horas va a la U? 8 horas. No, solo 2 horas. Tengo una clase el lunes, otra el miércoles y otra el sábado. Asumiendo que las tiene todas, todos los días, que no es así. Estamos hablando que la U duraría entre 3 y 4 horas. Sí, ¿qué hace el resto del tiempo que está tan cansado? ¿O es que tiene otro trabajo? No, llego a mi casa a preparar las cosas para el día siguiente. ¿Cuánto le toma preparar las cosas para el día siguiente? ¿8 horas? No, 1 o 2 horas. Entre cocinar, alistar la ropa, plancharla y dejar todo listo para el día siguiente. Y el resto del tiempo no duerme. No, sí duermo, lo que pasa es que me levanto cansado. ¿Y por qué se levanta cansado? Porque en intervalos de 2 o 3 horas, chequea el celular que tiene al lado para ver qué hora es y para ver si no le ha caído un mensaje, para ver si hay algo más interesante que dormir en el celular. Entonces nos despertamos cansados al día siguiente porque no aprovechamos bien nuestras horas de sueño. Y el día del Señor queremos dormir todo el día para recuperar lo que no hemos dormido en la semana. Realmente el problema es que no administramos bien nuestro tiempo de trabajo y nuestro tiempo de sueño. Necesitamos dormir bien, necesitamos olvidarnos de estos aparatos y dedicarnos a descansar, porque fuimos diseñados de esa manera. Tenemos que ser capaces de dormir lo suficiente para recuperar nuestro cuerpo, nuestras habilidades cognitivas, espirituales, emocionales y físicas. Eso es parte de la correcta administración del templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Si usted está privando su cuerpo de sueño, usted está haciendo una mala administración de su cuerpo.
Los lirios del campo se cierran por las noches y descansan hasta el día siguiente. Nosotros, por el contrario, nos rodeamos de luz fantasmagórica y hacemos de los problemas de mañana los problemas de hoy. Ay, pero es que mañana tengo que entregar el reporte y tengo que ver, le voy a decir a este que se llegue temprano a la oficina, que comience a imprimir y en lo que yo llego le doy otra chequeadita. Y estamos ya pensando en lo que vamos a hacer mañana. El Señor dice, cada día trae su propio afán. Descansemos, desconectémonos de eso, lleguemos a nuestra casa a recuperar realmente lo que necesitamos para el día siguiente. No hacer los problemas de mañana los problemas de hoy. Llevamos el dispositivo a la cama para que nos haga sentir seguros y conectados. Pensamos que va a caer ese mensaje que si no leí, me va a poner en serios problemas al día siguiente. ¿Quién le va a estar escribiendo a las 12, 1 de la mañana? Y si le escriben a las 12, 1 de la mañana, mala suerte. Estaba durmiendo. Necesita dormir. Entonces, mis hermanos, tenemos que hacer una correcta administración de nuestro tiempo de sueño. Hemos hecho de nuestros dispositivos nuestros ídolos al permitir que aparten nuestra confianza en aquel que conoce mejor nuestras necesidades y que puede protegernos de los peligros y las penas cada noche. Sí, nosotros pensamos que por estar en contacto con el mundo, nosotros vamos a resolver todos los problemas que se nos vayan a presentar. Olvidamos de que quien nos sustenta es el Señor. Jehová es nuestro Dios. Y a diferencia de nosotros, Él no necesita dormir. El Salmo 121 dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Mi hermano, todo va a estar bien a la mañana siguiente. Aunque llegues a tu lugar de trabajo y todo sea un caos, tienes que saber que Dios tiene control de esas cosas. Nada se le escapó de las manos a Dios. Dios permitió todo eso por alguna situación que necesita refinar en tu vida. Necesita refinar tu dependencia de Él, tu confianza en Él, tu fe, para que te des cuenta de que tú no eres soberano, no controlas las cosas. Dios controla las cosas. Y Él te ha dado habilidad para poder sobrellevar lo que venga en tu día. Así que tenemos que aprender a confiar en Él y a despojarnos de nuestros ídolos. Por ello necesitamos en primer lugar tener la sabiduría para reconocer el problema y pedir perdón a Dios por nuestra idolatría y nuestra dependencia de nuestros dispositivos electrónicos. Luego necesitamos el coraje, mis hermanos, para tomar la decisión de retomar el control de nuestra vida y como Gedeón derribar a los Baales. Decir, este aparato no me va a gobernar a mí, este aparato no me va a controlar. Y entonces, siguiendo con esa línea de pensamiento, necesitamos tomar una decisión en verdad muy simple. ¿Cuál es? Mandar a nuestro dispositivo a dormir antes que nosotros en una habitación separada. Hoy necesita decirle usted a su dispositivo, te vas de mi cuarto. Hoy dormís en otro lado. Se dice fácil, ¿verdad? Pero ahí es donde realmente se da cuenta usted que ocupa un lugar demasiado importante en nuestra vida y en nuestro corazón. Definitivamente es un ídolo. Posiblemente algún adulto necesite tener un teléfono cerca para atender alguna llamada de emergencia. Póngalo en modo de sonar, ¿verdad? Para que escuche si lo llaman por alguna emergencia. Pero no todos los días va a tener emergencia. O sea, si en caso sucede, que puede escuchar el celular, pero no tenerlo ahí con usted. Los niños y los adolescentes, mis hermanos, que no tienen suficiente autocontrol para hacerlo, deberían mantener el teléfono alejado de ellos mientras duermen. Ningún niño tiene que tener un celular con ellos mientras duerme. ¿Por qué? Porque ya vimos, estar en una habitación a oscuras, sin control y sin inhibiciones, es propenso a que
puede hacer acciones que no haría en el día y a la luz de las demás personas. Hermano, ¿tiene una aportación? Y boca abajo, sí, para que no esté viendo el gran problema es que ahora, así como mi teléfono, tienen luces hasta atrás que le dicen que hay un mensaje que cayó. Entonces, ni poniéndolo boca abajo se salva de eso. Lo mejor es que duerma en otro lado, donde la luz no esté molestando y privándonos del sueño. Mis hermanos, ningún niño ni ningún adolescente necesita un teléfono para dormir. Tiene que haber un horario en el que usen este dispositivo durante el día y ya un horario en el que lo manda a dormir y en una habitación aparte. Si usted sabe que se va a levantar a gatas a buscar ese celular, escóndalo. Ayúdele a que no dependa de ese dispositivo. ¿Por qué? Porque lo que usted está promoviendo con eso es peligroso para su corazón y para su alma. No solamente porque tal vez usted confíe en su hijo y tal vez usted diga, no, mi hijo yo lo he criado y yo lo he formado y lo he dirigido y yo sé que no va a estar buscando cosas indebidas. Pero, por el otro lado, al estar accediendo a un dispositivo de noche, cuando tiene que embarcarse en su ciclo de sueño, lo está privando de horas de descanso y de reparo en su mente y en sus habilidades físicas. Entonces no es saludable para él que esté chequeando el teléfono a altas horas de la noche, aunque sea que esté chequeando cosas de la escuela, que francamente lo dudo, hermano. Pero por su salud integral debemos privarlos de acceder al dispositivo en la noche. La mayoría de los especialistas del sueño recomiendan que al llegar la noche, la habitación solo debería usarse para una cosa, para dormir. Y en el caso de los padres, para cortejar. Que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor dice a su iglesia. Debemos procurar que sea así. Debemos de procurar que nuestras habitaciones sean el lugar de nuestro descanso, el lugar de nuestro reposo, no un lugar de entretenimiento. Mi hermano, si usted tiene el surround sound de cine, ¿verdad? Y su pantalla ahí, no va a dormir, va a estar privándose del sueño. Trate de sacar esas cosas y ponerlas en la sala, donde no esté tentado a estar viendo contenido y accediendo a cosas que no tiene que estar haciendo en la noche. Y obviamente no solamente estoy hablando de la tentación de pecar y de ver contenido prohibido, sino que también de privarse del sueño. La noche es para dormir y tiene que haber un punto en el que usted dice, hasta acá me desconecto y me voy a dormir porque necesito recuperar mi mente, mi corazón y mis habilidades físicas para rendir bien al día siguiente. Pero si se queda hasta las 2 conectado en Call of Duty y Warfare no sé qué, que son los juegos que muchos adultos juegan ahora, mis hermanos, eso no es productivo para usted. Está atentando contra su salud física, emocional y espiritual. Por lo tanto, encontremos un buen lugar para poner nuestro dispositivo fuera de la habitación lo más lejos posible. Cómprese un despertador barato, porque hay aquellos que dicen, no, pastor, es que yo no necesito para que me despierte. Si no, no me despierto. Ahí pongo la alarma y es una alarma inteligente, pastor. Que si me quedo dormido a los 5 minutos vuelve a dormir, vuelve a sonar. Entonces, los relojes convencionales, análogos, hacen eso. Tiene una función que se llama snooze, que es para atrasar la alarma y darle otro minutito ahí de sueño. Cómprese un reloj de esos, cuestan 200 lempiras en algún almacén de esos que venden electrónicos. Cómprese ese despertador barato para que no tenga la excusa de levantarse a ver la hora en su celular o poner la alarma para que lo despierte. El tiempo entre dejar el celular en el nuevo lugar y recostar su cabeza en la almohada, utilícelo para pasar algunos minutos a oscuras, charlando, hablando con su esposa, orando o leyendo bajo una luz tenue. Siempre se queja de que no tiene
tiempo durante el día de leer el plan de la Biblia o el capítulo que estamos llevando del libro, aproveche esas últimas horas de sueño para hacer eso. Y va a tener un descanso placentero. Y a la mañana siguiente, ¿qué pasa? Le preguntan siempre a estas personas, ¿haces alguna de estas cosas durante la primera hora de la mañana de un día entre semana cualquiera? Y entonces el 62% dicen que comienzan su rutina de la mañana viendo el celular. El celular les dice qué es lo que tienen que hacer en ese día y en esa mañana. 62%, más de la mitad. ¿Para qué utiliza su dispositivo por la mañana? 74% para revisar el correo electrónico, 51% para enviar mensajes, 48% para entrar a las redes sociales y vimos que solamente el 17% lo usa para leer sus Biblias. Así que cómo empezamos el día es muy importante para nosotros. En vez de darte la vuelta para ver si has tenido algún aviso, mensaje o lo que sea durante la noche, levántate y haz algo, lo que sea, antes de conectarte de nuevo. Siempre habrá algo que puedas descubrir en momentos justo después de despertarte. Cuando uno se despierta, ahí está la maquinaria otra vez engrasada, con suficiente combustible y lista para comenzar el día. En ese momento es un momento para retomar las cosas que estaba pensando el día anterior. Y ahí se va a dar cuenta que ese es un momento de claridad en el que puede recordar alguna actividad que dejó pendiente y que no ha hecho. Encarar algún temor secreto o el tener el destello, una idea brillante. Dicen que las ideas más importantes ocurren cuando uno se levanta y está bajo la regadera del baño, ¿verdad? Cuando le está cayendo el agua ahí, la mayoría de ideas brillantes ocurren en ese momento. Entonces aproveche esos momentos para poder dedicarlos a estas cosas, dedicarlos a la creatividad, dedicarlos a la meditación. Hermanos, para los puritanos, la meditación bíblica, la meditación espiritual, en cosas espirituales, en cosas que tienen que ver con Dios, era una práctica, era un hábito piadoso muy importante. Y nosotros poco dedicamos a la meditación, porque pensamos que es como el yoga, ¿verdad? Que pone su mente en blanco y está... Eso no es meditación. Meditación es estar pensando en la palabra del Señor. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo esta palabra? ¿Qué quiere el Señor que yo haga el día de hoy? Eso es meditación y es muy importante para nosotros. Si haces eso, tendrás el resto del día para estar atado al mundo y a su impaciencia, que todo lo quiere ya, que todo es crítico, que todo es urgente y que todo es necesario. Tiene suficiente tiempo para estar atado a ese frenesí del mundo. Dedique las primeras horas de la mañana para usted. Tanto que le gusta y tanto que se queja que no tiene suficiente tiempo para usted, ni para su esposa, ni para los niños. Aproveche los primeros horas del día para estas actividades. Practica el respiro agradecido de alguien que durmió y se despertó y recibió el regalo de un nuevo día. ¿Dormiste y dejaste que Dios fuera suficiente? Cuando se fue a acostar, confió en que se iba a despertar a la mañana siguiente y de que cualquier cosa que pasara en su trabajo, en la empresa, en la escuela, en el grupo, el Señor se iba a encargar de esas cosas. ¿Durmió y dejó que Dios fuera suficiente? Ahora, al menos por un momento, despiértese y quédese quieto. Dice un salmo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Deja que hoy sea suficiente, Él también sea suficiente. Entonces puedes dar los buenos días a lo que sea que te depare en ese día. Pero no vamos solos, no vamos mal dormidos, mal descansados. Vamos recuperados y vamos con la presencia del Señor. Así que mis hermanos, ese es el acuerdo para este día. Mandar a nuestros celulares a dormir y
vivir nuestra vida, contemplar al Señor antes de volvernos a conectar a lo que nos depara el día siguiente. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por hablar a nuestras vidas acerca de la necesidad de desconectarnos, Señor, de nuestros dispositivos y no permitir que ellos estén controlando nuestra vida, Señor, y privándonos de aquello para lo que tú nos has creado, Señor. Y eso es para el trabajo y para el descanso. Ayúdanos, Señor, a tener suficiente sabiduría, Señor, para poder saber cómo nuestros dispositivos y cómo la tecnología está afectando a nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, nuestros patrones, Señor, de conducta, y a saber, Señor, qué cosas necesitamos hacer para cambiar, para depositar nuestra confianza plenamente en ti, Señor, y para ser eficientes en el manejo del templo de tu Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor, ahora a tomar las decisiones que nos lleven a honrarte y a controlar estas cosas, a derribar los ídolos y a glorificarte en nuestro día, Señor, en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.